Bienvenidos a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Prudenciano, de la empresa 011H de construcción sostenible, Sustainable Construction. Y nada, Guillermo es el Business Developer y nos va a contar a qué se dedica esta empresa que últimamente la verdad que está ocupando bastante los medios de comunicación y las redes sociales en materia de construcción sostenible, más específicamente en construcción en madera. Teníamos muchas ganas de que nos contaran qué están haciendo y qué van a hacer, sobre todo porque hemos visto involucrados en proyectos muy interesantes, tanto a nivel nacional como internacional. Así que nada, Guillermo, te dejo que compartas las noticias con nosotros y espero que sea la presentación de vuestro agrado. Adelante, Guillermo. Perfecto. Mira, pues nada, muchas gracias por invitarnos, lo primero, y poder contar un poquito más sobre nosotros y sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora mismo como empresa. Entonces, como bien decías, sí que nuestra empresa está centrada esto, en hacer construcción, primero de todo, sostenible, que por eso incorporamos materiales circulares como la madera, ¿no? Toda la estructura que utilizamos es con madera a día de hoy. Y sí que integramos la industrialización y sobre todo la digitalización, ¿no? Que es un poco también nuestro superpoder y lo que nos permite llevar a cabo todas estas innovaciones que queremos desarrollar. Entonces, si me permitís, aquí como título hemos puesto el futuro de la construcción industrializada, sostenible y digital. Aquí un pequeño disclaimer, esto decimos el futuro, pero en realidad es el presente, ¿no? Porque como bien decíais, ya estamos construyendo varios edificios, tenemos idea de ir ampliando cada vez más este scope, ¿no? Y ir creciendo y cada año ir abarcando más edificios con esta ambición, ¿no? de escalabilidad, de que realmente creemos un sistema que sea viable también económicamente y sostenible y que se pueda llevar a la construcción de muchos edificios. Entonces, un poco como habíamos preparado esta pequeña píldora, ¿no? que comentabais, sería dar una pequeña pincelada, ¿no? de los fundamentos de 011H y explicaros el por qué o cuál es nuestra razón de ser, ¿no? como empresa, y luego ir más al detalle de qué es lo que estamos haciendo y ver estos sistemas y componentes que utilizamos y que implementamos en nuestro desarrollo de edificios. Y luego sí que un par de pinceladas también muy rápido de estos criterios de sostenibilidad que llevamos a cabo dentro de la empresa y también racional de precio que tienen nuestras obras, porque al final sí que una componente muy importante es que todo esto que abarca mucha innovación realmente pueda ser viable en una economía en la que vivimos actualmente. Entonces, como os decía, ¿no? Al final 011H nace con esta ambición, ¿no? de acelerar la transición sostenible hacia un mundo de construcción más sostenible, ¿no? Como decíamos, a través de estos materiales como la madera, materiales circulares. No estamos cerrados a utilizar otros materiales, simplemente que la madera a día de hoy es la que nos permite realmente generar menos CO2 y, por lo tanto, ser más sostenibles. Pero hay otros criterios que no son solo el CO2, ¿no? Por ejemplo, la utilización del agua, utilización de otros recursos, como también la producción de residuos, ¿no? Entonces, queremos realmente ir a todos estos aspectos, pero sí que el foco principal y lo que nos diferencia más de otros sectores, ¿no? O de otras construcciones es esto, el uso a día de hoy de la madera. Entonces, como os decía, 4 promesas de marca que tiene nuestra empresa. La más importante, construir edificios en Net Zero Carbon. Esto es complicado y también la regulación va avanzando y poco a poco nos va acompañando en ello, ¿no? Pero de momento sí que estamos en torno a ahorros del 75% de CO2 en el carbón embebido del propio edificio, ¿no? Luego, muy importante, ser 100% fiable y escalable, ¿no? Fijaos que en el sector en el que vivimos, ¿no? En el sector de la construcción, es muy fácil que al principio del proyecto una constructora te diga, oye, este proyecto se construye en tanto tiempo y en tanto dinero y que acabe siendo algo completamente distinto, ¿no? Aquí, precisamente, nosotros lo que intentamos es aportar esta digitalización del sector que nos dé esa fiabilidad para que realmente, si decimos A, es A. Si decimos que cuesta X, y si decimos que tarda tanto tiempo, pues realmente lo cumplimos, ¿no? Eso a través de esa plataforma digital que ahora os contaremos un poquito más. Todo esto haciéndolo en menos tiempo. Fijaos que queremos reducir los tiempos de construcción a ese 50%, gracias también a los elementos prefabricados que incluimos dentro de nuestro sistema.
Y actualmente en el edificio que de hecho vinisteis a ver, creo, en Alicante, que ahora comentaremos un poco, estamos ahorrando en torno a un 30-40% del tiempo. Y lo más complicado de todas estas promesas de marca, fijaos que es hacerlo todo ello en un precio de mercado, ¿no? Porque cada uno de estos, el uso, por ejemplo, de la madera ya de por sí es un material que es más caro que el hormigón a día de hoy, por lo menos, ¿no? E integrar tecnología también y hacer elementos prefabricados también, ¿no? Pues mediante estos elementos queremos crear el que podamos hacer todo esto en precio de mercado, ¿no? Para que realmente pueda ser una solución viable y que escale. Fijaos que en nuestra empresa actualmente somos 92 personas y la peculiaridad que tiene principal es que el 30% somos, son más bien ingenieros de software, ¿no? Realmente lo que creemos y lo que queremos aportar es esa tecnología que nos permita estrechar ese gap de precio al máximo, ser más óptimos, aportar esto que en otros sectores ya pasa, que es integrar esta tecnología para realmente conseguir esa mayor productividad y, por lo tanto, conseguir todos esos objetivos, como decíamos, en el mismo coste. Luego ya el 40% sí que somos arquitectos e ingenieros y el 30% otras disciplinas como puedan ser finance, legal o demás. Entonces, el cómo hacemos esto. Fijaos que tenemos tres principales elementos, que sería, primero, el diseñar nuestro edificio con una base de componentes que al final no dejan de ser, creo que todo el público al que nos dirigimos hoy conoce perfectamente cómo funciona, ¿no? el sector, pero al final no dejan de ser estos componentes unas secciones constructivas, ¿no? Como si dijeras, vale, pues tengo esta biblioteca de secciones constructivas en el que realmente las utilizamos como si fueran piezas de Lego, en el que vas sumando esas pequeñas piezas y creas todo el edificio. ¿Qué diferencia hay entre esta biblioteca que estamos desarrollando nosotros con una biblioteca que pueda haber en el mercado actualmente? Que nosotros metemos todo dentro de esa sección constructiva, no solo el detalle de las capas, sino quién lo va a construir, cuánto va a costar, cuánto tiempo vamos a tardar en elaborarlo, ¿no? Toda esa información necesaria para tener todo el control desde el inicio del proyecto. Fijaos que el segundo cómo sería esa cadena de industriales que va vinculada a esos componentes. Por lo tanto, sabemos exactamente quién nos va a ejecutar cada uno de los componentes, ¿no? Y al precio que nos lo va a crear. Y, por lo tanto, también todas las operaciones que tendrán luego durante la obra para ejecutar estas tareas. Y todo ello englobado dentro de esta plataforma digital que nos da a nosotros el control y la fiabilidad para ejecutarlo, ¿no? Fijaos que también para elaborar todo esto siempre decimos que somos una empresa design and build, ¿no? Cuanto antes entremos en este proceso de elaboración del proyecto e integremos nuestros componentes, mucho mejor, porque seremos capaces de tener mayor control y optimizar todas las soluciones. Esto, fijaos que a futuro, incluso cualquier despacho de arquitectura podría usar estos componentes que nosotros hemos diseñado e incluso en un futuro que los propios arquitectos de los estudios de arquitectura pudieran diseñar sus propios componentes cumpliendo los posibles pasos que tuviéramos, ¿no? Pues habría que rellenar un DOD de todos los condicionantes para que se incorporara dentro de la biblioteca y se pudieran crear dentro de este amplio abanico, ¿no? de soluciones constructivas que tendríamos. Es que algunas de las herramientas que estamos desarrollando están muy vinculadas o a la parte de diseño o a la parte de construcción, pero lo potente de ello es que tenemos un end-to-end que si empezamos a diseñar ya con estos componentes de la librería, podemos luego utilizar estas herramientas a lo largo de todo el proceso. Fijaos que arriba tenemos la línea del tiempo de construcción convencional, tanto en diseño como en construcción, que nosotros en nuestra cadena de valor queremos estrechar tanto en la parte de diseño como en la parte de construcción mediante estas herramientas. Actualmente estamos principalmente enfocados en esa biblioteca de componentes que decíamos, además de un cost calculator para tener ese control económico 100% fiable y un builder que nos ayuda a organizarlo con esa base de los componentes que hemos utilizado todo el tracking de tareas que tendremos a lo largo de la obra y cómo organizamos a los propios industriales entre ellos. Un poco yendo ya a lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y a ese sistemas y componentes que utilizamos en la empresa. Fijaos que este es el edificio que comentaba antes, ¿no? Que vinisteis a ver en Alicante. Este lo estamos desarrollando para EDAS, o de hecho diría ya lo hemos desarrollado porque ya está finalizado. Aquí
se estaba previsto hacer este edificio en 22 meses y hemos sido capaces de hacerlo en 15 meses, ¿no? Hemos ahorrado 7 meses frente al convencional. Y fijaos que las emisiones de carbono de este edificio serían estas 250 kilos por metro cuadrado, que es un gran avance. De hecho, incluso también los propios, desde AEDAS han presentado este edificio a los Iberian Property Investment Awards este año, ganando el premio al Green Asset Initiative of the Year, ¿no? Como el activo verde del año. Y la verdad es que el resultado es muy positivo y muy contentos, ¿no? Fijaos, 51 viviendas y la verdad es que muy, muy contentos del resultado. Este es otro edificio que estamos desarrollando ahora aquí en Barcelona. Es un edificio de vivienda social para alquiler. Está desarrollado por el IMAP, ¿no? Por una entidad pública que ha apostado por la madera, ¿no? y desarrolla de la mano con nosotros este edificio. Ahora mismo ya la verdad es que está en una fase muy avanzada, ya se ha terminado toda la estructura exterior, ahora se empezará a construir, a colocar el SATE, pero todo el interior ya está avanzando a gran ritmo, ¿no? Estos son 56 viviendas. Y para que veáis también eso, cómo trabajamos de manera interna dentro de la empresa, ¿no? Esta es un poco la imagen del software que estamos creando con esta biblioteca de componentes en concreto que, como veis, ¿no? Como decíamos antes, no dejan de ser soluciones constructivas, tanto de fachada como podríamos ir a muros interiores, como de ventanas, carpinterías, ¿no? Cualquier tipo de elemento que necesites integrar dentro del edificio. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene toda esa información, todo ese grado de detalle para que, aunque tú dibujes, por así decirlo, ¿no? Un muro, ¿no? En la plataforma Revit, por ejemplo, sí que ese muro no solo sea una definición gráfica, sino que tenga toda esta información de todas las capas, todo el detalle del último tornillo, ¿no? Fijaos que para que nosotros subamos algo a la plataforma, como ya aceptado como que fuera un componente utilizable, tenemos que pasar una serie de requerimientos, como son, por ejemplo, hacer una maqueta real de ese componente para testearlo al máximo y ver que funciona perfectamente y que no vamos a tener ningún tipo de problema. Al final va todo en la línea que decíamos de dar un 100% de fiabilidad de todo el proceso constructivo desde la utilización en anteproyecto de nuestros componentes. Pasa aquí que hacemos pruebas tanto de acústica, sobre todo, de fuego, de cualquier tema, hacemos prueba de esos componentes para saber exactamente la cualidad, ¿no? Prestacional que pueda tener nuestros componentes. Y ya no solo la madera en sí, ¿no? Porque al final un componente, por ejemplo, de fachada no es solo el CLT, es CLT más trasdosado, más el revestimiento exterior que pueda tener como un SAT en una fachada ventilada, ¿no? Pues todo eso al final te da unas condiciones prestacionales completas del conjunto. Entonces, analizamos ese conjunto y lo certificamos para tener la certeza y la fiabilidad de ese componente. Porque al final, este es el ejemplo de las ventanas, tenemos pues distintas tipologías, ¿no? de carpinterías en este sentido, algunas con persiana, otras sin persiana, barandilla de vidrio, barandilla de barrotes, o sea, también aquí se van creando y según vamos haciendo edificio vamos ampliando esa biblioteca, ¿no? de componentes. Y como os decía, digamos que en la descripción de estos elementos viene hasta el último detalle para que tengamos ese control absoluto. Este es un ejemplo de cómo nuestra plataforma vincularía con el software Revit, que al final funcionamos con una serie de plugins que se vinculan directamente a la plataforma, ¿no? al software de Revit y como si fuera una familia, el desplegable, eliges el que quieres y tienes toda esa información añadida. Aquí un ejemplo también de uno de esos mockups, ¿no? O de maquetas a tamaño real de alguno de nuestros componentes. Este es un tabique no estructural, en este caso, en el que introducimos, pues, por ejemplo, introducimos toda la columna MEP en la que metemos toda la instalación o preinstalación eléctrica para que luego en la obra únicamente tengan que venir a hacer la conexión, tirar el hilo y ya estaría todo, ¿no? Pero fijaos que en la obra no tenía casi el electricista, ¿no? O el instalador que pensar por dónde tiene que dar soluciones para la instalación, ¿no? Ya viene directamente de fábrica, todo preestablecido para que sea como un trabajo súper sencillo, súper mecánico y por lo tanto podamos optimizar también, no solo en la fábrica, sino también en la obra, todos estos procesos. Esto es otro ejemplo también de una solera seca que hemos prototipado. Fijaos, también intentamos quitar en esa ambición de no solo reducir CO2, sino también reducir todo el uso del agua
en el edificio, también queremos huir de soluciones húmedas, ¿no? Que sabemos, pues los tabiques de cerámica de ladrillo son en húmedo y consumen agua, la solera, ¿no? El recrecido, bueno, todo el hormigón consume mucho agua, ¿no? Pero en este caso el recrecido, que sí que se sigue usando mucho, también buscar una alternativa para reducir también tanto tiempos como consumo de agua es muy importante. Entonces hicimos una maqueta en tamaño real para también comprobarlo, testearlo, sacar todos los requerimientos acústicos, de comportamiento frente a cualquier tipo de problema, ¿no? Que podamos tener. Entonces, en este caso sería con una solución de distintos aislantes y al final una capa de pladur, o bueno, no sería pladur, sería un fibroyeso que le daría también una solidez, ¿no? Y también una planimetría. Y por la parte inferior se colocan también un falso techo en el que también metemos aislantes térmicos, incluso disociamos con uno de los acopladores ese falso techo para no transmitir vibraciones, ¿no? Para lo que decíamos, que la solución estructural o el componente funcione en su totalidad, ¿no? No es solo el forjado de CLT, son todas las capas que tenga y que te da al final unas cualidades tanto acústicas como de comportamiento a fuego de cualquier tipo. Y luego muy importante también ir a cómo se unen todos estos componentes, ¿no? Al final, nosotros desarrollamos algunas soluciones técnicas para saber ir como a hueso, ¿no? A como realmente a la solución más óptima, pero realmente en el mercado también tenemos muchas soluciones industrializadas, como puedan ser los bathpots, como puedan ser fachadas industrializadas. Entonces, todos esos elementos de por sí son un poco más caros que las soluciones en tradicional. Entonces, el pensar muy bien desde el diseño cómo se generan todas las uniones de estos componentes es muy importante para realmente hacer una solución lo más óptima posible, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes estamos viendo exactamente cómo se generan todas estas posibles uniones entre los muros estructurales, con las placas de fuego, con el SATE, las distintas casuísticas. Pero sí que pensar en estas joints, en estas uniones, es súper core y es muy importante para hacer este Lego, ¿no? Que queremos montar. Y luego a nivel de acabados, fijaos que en acabados sí que admitimos o se podría utilizar cualquier tipo de acabado, siempre y cuando, lo que decíamos, ¿no? Con esa visión de ir hacia una construcción en seco. Por ejemplo, los pavimentos, utilizamos normalmente pavimentos secos, ¿no? Ya sean laminados, ya sean parquets, cosas que realmente eso, no tengas que introducir agua dentro de la obra, pero por el resto, a nivel acabado, se podría poner un poco más a gusto del consumidor. Siempre decimos que estandarizamos lo que no se ve para flexibilizar lo que sí se ve, ¿no? Para dar esta flexibilidad al mercado y poder al final dar este toque personal a cada edificio. Y aquí en algunos vídeos os voy a enseñar ahora de cómo estamos trabajando, ¿no? Y cómo ya estamos desarrollando esa tecnología. Fijaos que aquí se ve cómo modelamos en Revit, que podría parecer esto un modelado convencional, pero eso, tenemos toda esa información añadida de todos los componentes con esa granulometría, ¿no? de materiales que podemos tener. También automáticamente ya te da todo este bill of materials, ¿no? Esa lista de la compra con todos los elementos que debemos tener en ese proyecto. También incluso automáticamente te dice cómo se cargarán esos componentes desde la fábrica para llevar a la obra. También te genera los propios planos de montaje automáticamente y te da ese cálculo final tanto de CO2 como de coste para tener ese control absoluto que decíamos. Esto es un ejemplo de cómo modelamos actualmente frente al convencional, ¿no? Porque sí que con estos componentes que ya integramos un montón de automatismos para que muchas de los subidas de detalle o problemas que podamos tener, ¿no? A la hora de diseñar se hagan automáticamente y por lo tanto ya estamos ahorrando de en torno a la mitad de tiempo. Fijaos que ya simplemente el pensar cómo se conectan todas esas uniones que también hemos automatizado para que se hagan automáticamente, ¿no? Y cómo se van solapando cada una de las piezas. Y esto es, como decimos, lo que usamos ahora, pero no nos quedamos ahí. Miramos más a futuro y, de hecho, estamos ahora en versiones beta en la que si somos capaces también de estandarizar incluso las viviendas, ¿no? O los espacios interiores, tanto espacios comunes como tipologías de vivienda, seríamos capaces que simplemente agregando unas cajitas, una serie de cajitas como vemos aquí, automáticamente también te genere todos esos componentes ya prediseñados, ¿no? Y sabiendo pues cuál va en forjado, ¿no? Cuál va entre vivienda y vivienda,
cual va incluso en el interior de la vivienda, pues te genera automáticamente todo ese diseñado, por lo tanto ahorras muchísimo tiempo. ¿Sabéis? Esto de momento está en versión beta, todavía no lo estamos implementando para proyectos, pero bueno, vamos avanzando y sí que tenemos una ambición muy potente en ese sentido. Luego aquí podemos ver el propio edificio una vez ya has utilizado toda esa serie de componentes, ¿no? Y de pequeñas piezas que te da la libertad para generar cualquier tipo de edificio, ¿no? Adaptándose a cualquier terreno, a cualquier normativa, a cualquier forma que el cliente quiera. Y sí que tenemos un control exhaustivo del coste de cada una de las piezas que podamos tener dentro del edificio, ¿no? Tanto de muros interiores, fachada, cualquier elemento que queramos controlar. Aquí otro vídeo de la fábrica con la que trabajamos. Fijaos que esta fábrica está situada aquí cerca de Barcelona, en Manresa. Lo que hacemos es traer todo el CLT de un proveedor como pueda ser Egoin, KLH, Silonor, cualquier proveedor de CLT, que de hecho cada vez hay más en la industria, cada vez tenemos más opciones, ¿no?, de CLT, y por lo tanto esto también hace que el precio de la madera cada vez sea más competitivo. Lo traemos a esta fábrica y en esta fábrica somos capaces de integrar este multicapa que llamamos, que es, oye, no solo vamos a llevar a obra el muro estructural, sino vamos a añadirle capas, como aquí vemos, por ejemplo, que están colocando las placas de fuego o colocamos las carpinterías o todo el encintado, para agregar valor a ese movimiento de grúa, por así decirlo, y no solo montar estructuras, sino montar ya partidas de obra, que lo que te hace es eso, luego reducir los tiempos de construcción. Al final estás como aglutinando trabajo que tendrías que hacer en la obra, lo llevas a la fábrica. Todo esto con un mayor control de calidad, con una mayor facilidad. Fijaos que aquí están llevando la propia carpintería con una maquinaria que en obra sería, pues esto, mucho más costoso, mucho más difícil, entre 2 o 3 tíos levantando la carpintería con los problemas que pueda eso acarrear. Y luego, además, muy curioso también, fijaos que las pantallas que se ven en la fábrica están utilizando nuestro software, ¿no? Les está diciendo exactamente qué tareas tienen que utilizar en cada momento mediante toda una serie de QRs que veis por aquí por los paneles, y que escaneando estos QRs son capaces de decir, vale, pues ahora toca hacer esta tarea con estos procesos y en esta secuencia. Esto nos permite también coger todos estos datos, este Big Data, para cada vez ser más eficientes en el trabajo de la fábrica, ¿no? Y cada vez estos procesos mejorarlos para dar un mejor servicio. Todo esto se monta en el camión y se lleva a la obra, que es lo que veremos en este siguiente vídeo. Fijaos que al final edificios en madera es esto, ya se están haciendo muchos y cada vez más. Y esto es una gran ventaja. Lo que hacemos nosotros a la hora de prefabricar es esto, añadir valor y meter eso, más elementos. Y solo con estos 3-4 operarios que podemos ver aquí, más el gruista, son capaces de montar el edificio completo, ¿no? Depende luego el tipo de edificio, ¿no? Pues sí que puedes poner a lo mejor 1 o 2 equipos para que puedan ir más rápido, más despacio, pero si es un bloque, lo pueden montar con un solo equipo sin problema, ¿no? Y también todos los códigos QR que antes veíamos en la fábrica, aquí también en la obra sirven para que ellos, los propios operarios, puedan ir escaneando los QRs que tengan los paneles, y también les dice exactamente dónde va cada panel, dónde se coloca, qué tornillería tienen que utilizar, qué anclajes tienen que utilizar. O sea, al final esto no deja de ser como, digamos, montar un mueble de IKEA. Dices, vamos a preparar todas las reglas lo máximo posible para que luego sea muy fácil o muy intuitivo el montar todas las partes del edificio. Aquí no os descubro nada nuevo. Sí que nosotros utilizamos bathpots en nuestros edificios, pero bueno, seguro que conoceréis ya un montón de casos, ¿no?, en los que se utilizan bathpots. Fijaos, es curioso lo de los bathpots, pero hace 5 años habría 3 empresas de bathpots en España. Ahora tenemos más de 20 empresas. O sea, la industria industrializada, ¿no?, la industria de prefabricados, está cada vez avanzando más y con una clara ambición de llevar esto a cabo. Entonces, cada vez es más fácil integrar estos baños. Lo mismo con el precio. Antes había un gap mucho más grande y ahora cada vez, depende también la zona geográfica a la que vayas, pero cada vez se está estrechando más esta diferencia de precio entre el baño industrializado y el convencional. Un poco novedad de nuestro sistema es que sí que integramos la colocación de los bathpots en el proceso de montaje de la estructura.
Es decir, siempre montamos todo lo que son paredes verticales, ¿no?, del edificio, la estructura vertical del edificio, luego colocamos los bathpots ya en su lugar, como veis aquí, izándolo con la grúa, y luego tapamos con los forjados, ¿no? Y así incluimos estos baños en este proceso de montaje de todo el conjunto del edificio. Aquí también, ya una vez pasado la fase de montaje y completada esa fase de montaje, esta tecnología que desarrollamos también la implementamos dentro de la obra, ¿no? Dentro de la obra, en ese proceso on-site que es inevitable. Pues esto, todo el trazado de las instalaciones, luego los acabados, ¿no? Pues también en esos componentes no solo sirven para prefabricar en la fábrica, sino también nos dan toda esa información de los trabajos que podamos tener dentro de la obra, esos trabajos on-site. Al final, fijaos que para hacer una buena distribución tenemos también un modelo BIM que nos hace que podamos medir al milímetro, ¿no?, por dónde van los pasos de instalaciones, que vengan ya hechos de fábrica. Lo que decíamos, ¿no?, incluso ya en la fase de on-site, escanear esos códigos para que les diga exactamente qué trabajos tienen que hacer cada día y la gestión de todos los industriales para que realmente se puedan hacer, se puedan solapar todos los trabajos de manera adecuada. Fijaos que este es un gráfico o bueno, más que un gráfico, es una de las herramientas que también estamos desarrollando. No deja de ser una planificación con metodología de trabajo Lean. Si veis, todo lo que son cuadraditos de colores son tareas que tenemos que realizar en esta obra. Entonces, sí que podemos ver en la parte de la izquierda la inclinación significa que vamos más lentos, ¿no? En el eje X sí que vemos la duración de la obra. Entonces, viendo la inclinación de estas tareas, si está más inclinada o menos inclinada, pues somos capaces de ver la rapidez con la que ejecutamos el edificio. Y fijaos que en la parte de la derecha, que es el planning industrializado, como ya integramos un montón de elementos, ¿no?, en esa estructura industrializada que montamos, todas son mucho más inclinadas hacia arriba, lo que significa que son más rápidas. Esto también nos ayuda a nosotros a detectar cuellos de botella para ver qué tareas nos hacen ralentizarnos. Fijaos que aquí, en la fase de la derecha, estas casillas verdes y grises son las que aquí nos hacen ralentizar. Si vamos a atacar este foco y lo industrializamos de alguna manera o lo agilizamos de alguna manera para que se vuelva a inclinarse, también traeríamos el resto de tareas hacia la izquierda y acortaríamos los tiempos de obra. Fijaos que en este caso, estas casillas serían los encintados y los registros que tenemos del Pladur. Si somos capaces, lo que decíamos, de agilizar estos encintados o de alguna manera industrializarlos, podríamos, solo con esa mejora, acortar a lo mejor en un mes ese tiempo de obra, ¿no? Esta herramienta nos ayuda muchísimo a esta planificación y luego durante también la obra, ¿no?, para gestionar a todos los industriales. Y aquí un pequeño timelapse, ¿no?, de cómo hemos construido este edificio en este proceso de montaje en el que, bueno, ya se ve que aquí pues ya traemos la carpintería, los núcleos de comunicaciones ya vienen también completos en madera, ¿no?, incluso con su aislamiento, con todo. En este caso, en este edificio, sí que se ha tenido que montar andamio, aunque es algo que querríamos eliminar. Si fuéramos capaces, bueno, se ha montado andamio porque hay un SATE por fuera, entonces el SATE sí que lo montamos en obra. Si fuéramos capaces, por un tema económico básicamente, porque ahora mismo el SATE es lo más económico del mercado y en este edificio en concreto no entraba. Pero lo ideal para nuestro sistema sería ser capaces de hacer una fachada ventilada que trajéramos completa desde la obra. Entonces, cogeríamos la fachada completa y la llevaríamos directamente a la obra desde el taller y no haría falta ni siquiera ese andamio. Luego, para acabar, un par de detalles muy genéricos, ¿no? Un par de pinceladas de sostenibilidad. Fijaos que también cuando generamos esta biblioteca de componentes, todos los elementos, todos los materiales que utilizamos, y estos somos muy estrictos con ellos, en ese DOD, ¿no?, que decíamos, ese Definition of Done, de toda la lista de requerimientos que necesitamos para dar la viabilidad a ese componente, uno de los imprescindibles es tener estas EPDs, estas declaraciones ambientales de producto de cada material. Esto al final lo que hace es nutrir esa base de datos y que luego automáticamente cuando tengas todas las piezas colocadas seas capaz de dar un botón y que te salga esas emisiones de CO2 completas del edificio. Fijaos que esto es un ejemplo práctico en el que
sí que hemos hecho este análisis de ciclo de vida completo del edificio y estamos ahorrando en torno a este 75% de emisiones de CO2, ¿no? Aquí ya hay mucho tema, ¿no? Porque también vamos avanzando a pasos agigantados cada vez más, tanto desde Europa con taxonomía y levels que van marcando ritmo, pero también las administraciones se están poniendo las pilas y estamos viendo un requerimiento cada vez mayor de controlar y medir estas emisiones de carbono en todos los edificios, ¿no? Fijaos que aquí el dato que está puesto de referencia son estos 1.000 kilos de CO2 por metro cuadrado de referencia, pero esto poco a poco las reglamentaciones están avanzando y lo están reduciendo. De hecho, en Francia o en Noruega, en Dinamarca, están ya implementando estos máximos de CO2 que pueden emitir los edificios. Y esto en España, con la nueva EPBD que se está desarrollando, llegará pronto, o sea, en 2-3 años. De hecho, dicen que en 2028 ya será obligatorio el medir todas las emisiones de carbono del edificio y ser capaces de decir o poner un límite a las emisiones que queremos generar como sociedad, ¿no? En cada uno de nuestros edificios. Por lo tanto, nosotros nos avanzamos ahí un poco, ya lo medimos y ya reducimos drásticamente estas emisiones respecto al tradicional, a la construcción convencional. Y un poco el racional de precio también, por daros una pincelada, fijaos que el coste final dentro de un modelo promotor que puedas tener en el edificio completo es igual o incluso inferior de lo que pudieras tener en el conjunto del edificio en un proceso convencional. Al final sí que el hard cost puede ser un punto más caro que el tradicional, porque actualmente es esto, la madera de momento es un poco más caro, pero sí que poco a poco ya vemos una línea de mejora y que la madera, como la industria va evolucionando, cada vez es un poco más económica y este gap también se va estrechando y de momento somos capaces de acortar esto, ¿no? y reducir también este gap para este coste igual, reduciendo las contingencias de la obra, porque nosotros somos capaces también de, al final, mediante nuestra tecnología, controlar todo y que hayan las menos contingencias posibles, reducir tiempos de diseño, como veíamos, ¿no? Con nuestra plataforma reducimos tiempos y por lo tanto hacemos más óptimo el diseño y por lo tanto menos coste. También a nivel de financiación, fijaos que como decíamos, ¿no? Se está empujando mucho estas financiaciones verdes y por lo tanto se están dando mejores condiciones para activos verdes como puedan ser estos y luego depende ya si son activos pues como hotelero o build to rent o demás que tienes un rental income mayor. Y poco más, espero que os haya gustado y si tenéis dudas o preguntas pues me decís sin ningún problema. Genial, Guillermo, pues, súper interesante. Además, muy bien referenciada y acotada la presentación, dando, pues eso, referencias en temas tanto constructivos como a nivel normativo, regulaciones europeas que, como bien has apuntado, tanto de la PVD como de Levels, etcétera, todo apunta en este camino. Lo que sí que quería comentarte, que a lo mejor puede ser datos interesantes, es sobre la mano de obra. Yo no sé, cuando trabajáis, por ejemplo, vosotros que estáis en Cataluña, pero cuando trabajáis fuera de España, no sé si os lleváis vuestras propias cuadrillas o formáis a cuadrillas en la obra de origen. Y si estáis notando, también a lo mejor de cara a los oyentes de la presentación, que gran parte de ellos serán alumnado, si podríais dar datos esperanzadores tanto de potenciales nichos de mercado para técnicos y técnicas del sector, ¿no? En el ámbito de la construcción con madera y también de la mano de obra, de carpinteros, montadores, etcétera. Si crees que ahí hay una carencia y un vacío, si crees que eso está cambiando con tendencia positiva, bueno, básicamente, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, fijaos que al final nosotros sí que trabajamos mucho o intentamos llevar parte del edificio, la mayor parte del edificio a la fábrica. Al final estás dando unas mejores condiciones para precisamente acercar, ¿no? Hacer más viable ese trabajo de obra, que cada vez vemos que hay menos jóvenes y menos mujeres también, ¿no? Que se acercan a este mundo de la construcción y por lo tanto el darles unas condiciones mejores en la fábrica o condiciones que a lo mejor no se necesiten tantos requerimientos, ¿no? Porque ya vemos incluso
que pues hay labores que se están perdiendo, ¿no? Y que cuesta cada vez más encontrar gente que sepa hacerlo. Entonces vemos que todo está virando hacia una dirección, que es esto, tanto la fábrica como labores un poco más de montaje, que son mucho más limpias, mucho más acotadas, requieren menos fuerza física, por así decirlo, por lo tanto también son más accesibles a mujeres. Intentamos que todo vaya en ese sentido para que realmente generemos este entorno de trabajo más cómodo. Sí que nosotros en la parte de montaje o lo que tenga que ser estrictamente de obra, depende del proyecto en concreto, depende de la situación, sí que o contactamos con gente allí porque cada vez hay más montadores, ¿no?, de estructuras de madera. Esto antes sí que se veía mucho, que por ejemplo en País Vasco, que tienen, o bueno, casi todo el norte de Europa, que tienen mucha tradición de montar estructuras de madera, o ya no, ni siquiera estructuras de madera, porque conozco muchos montadores que eran carpinteros y de la labor de carpintero pasan a la estructura de madera, que es bastante como compatible, ¿no? Al final el transicionar de una a otra es bastante fácil. Lo que no tiene nada que ver es con la obra en húmedo. Esto sí que no tiene nada que ver. Entonces, como decía, en la parte del norte de España sí que estos trabajos o estos profesionales se ven más y, por lo tanto, muchas veces trabajábamos con ellos e incluso quizás mandábamos eso a un capataz o a alguien que fuera, pues por ejemplo, si hacemos una obra en Málaga, pues podemos mandar a un capataz y allí subcontratar a alguna empresa local para incluso formarles y que puedan también llevar a cabo, y luego poco a poco introducir ese nicho de mercado en esa zona geográfica para que cada vez se pueda hacer más de manera local y no transportar gente, ¿no? Pero sí que nuestra idea sería subcontratar en la zona en la que nos encontremos en cada proyecto. Pero bueno, sí que, como decíamos, la industria va evolucionando, cada vez vemos como el mismo caso que decía de los bathpots, pasa eso con montadores de madera, con fachadas industrializadas, cada vez vemos más oportunidades en ese sentido y más nicho de mercado, por lo tanto, en trabajar tanto en esas fábricas como en esas labores de la propia obra. Genial. Vale, para terminar, te pediría dos referencias bibliográficas que quisieras compartir con los oyentes que creas que son interesantes a tener en cuenta en materia de la presentación. Pues mira, hay un informe que es de este año, no sé si conocéis bueno, sí que seguro que conocéis, ¿no? Pero el informe de Más Madera de este año, que está muy bien para ver todo lo que se está haciendo, porque realmente cuando hablas con gente y gente que a lo mejor no tenga tanto contacto con la construcción en madera y parece bueno, que sea algo como súper novedoso, pero si realmente ves esto, el informe de Más Madera de este año, en el que ya vas viendo todos los edificios que se están haciendo o muchos de ellos con estructuras de madera en altura, con muchas viviendas, y realmente te quedas impactado de cuando no conoces tanto el sector, de que esto tira hacia adelante y cada vez se hacen más cosas. Entonces creo que es un mensaje positivo para leer y ojear este informe, para, bueno, ver realmente todo el potencial que tiene y todo lo que se está haciendo. Y luego, como clásico, ¿no? Y para que podáis tener una referencia, ¿no?, de construcción en madera, el manual de construcción en madera, que se llama literal, luego lo puedo pasar, de edificios en altura, ¿no? Este es un clásico que también te muestra un montón de edificaciones, ya no solo actuales, sino antiguas, y todos los métodos que tienes de construir en madera ya a nivel más técnico, ¿no? De ver pues tipos de madera, tipos de soluciones constructivas, un montón de elementos que el que quiera profundizar un poco más en este tipo de construcción le será muy útil. Perfecto, Guillermo. Una presentación brillante. Y nada, los oyentes, seguid el canal de la Cátedra Maderamen para más píldoras informativas como esta. Muchas gracias. Muy bien, un placer. Hasta luego. Hasta luego.